sí. Ya. Pero igual puedo grabar ahí o no. Sí, también, a ver, inténtelo. No, no graba. Ya, sí, ya lo está grabando, lo estoy grabando por usted. Ya. Ok. Bueno, hola Roberto. Roberto Claros es un viejo amigo viejo. Bueno, no tan viejo, pero viejo amigo. Con quien hemos trabajado mucho en INICAM. Lo he invitado para que se integre al grupo. Esto, las otras personas, Roberto, Marta, Oscar Hugo y Janine son, este, para mí, exalumnos de la maestría, fueron mis alumnos, estudiantes en la maestría de eh, ¿cómo es? Gestión pública, Plani- gestión urbana y regional. planificación, planificación y gestión urbano regional. Ah, sí, sí, Si no me equivoco, ¿no, Marta? sí, digo por ahí. Se ríe, Marta. Sí. Para Marta todo lo que yo hago es un error, o es la No, no, antítesis. más gracia que hay alumnos que todavía no le saben el nombre al curso. Y ya hemos acabado el tercer ciclo. Bueno, cuando quieran podemos empezar, ¿ah? Pues ya somos cinco, no sé si vayan a estar más personas, pero Y sí, claro, podemos comenzar, yo creo ya. bueno, antes de- de empezar la grabación, esto para los que están participando, estamos haciendo este ejercicio de grabar para luego subir a las redes la presentación e obviamente, iremos mejorando con las siguientes presentaciones, pero esta es la primera grabación que vamos a hacer y esperemos que salga bien. La presentación no, el nombre es más largo que el contenido, creo. Por lo menos genera unas expectativas mayores que el contenido. Pero bueno, la idea era arrancar de una vez, ¿no? Antonio se excusó porque no iba a poder participar ahora, pero ya la próxima, la próxima semana vamos a hacer el día miércoles la sesión, en vez del jueves, ¿no? Dije, listo, bueno, queda a cargo de la conducción Oscar Hugo. Listo. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Comencemos por presentar al arquitecto que va a exponer el tema. Es Álvaro Ugarte, eh, Villa. Álvaro Ugarte Uvilla. Eh, Él es actualmente director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, INECAM, eh, también del presidente de IREMAP, ¿no? Y ha sido, como trayectoria profesional, ha sido director general del Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, así como consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, USAID, OIT, PIT y GTZ, ¿no? Alumno egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, que no es nada menos decir, tiene magíster y doctorado, y nos va a exponer acerca de eh, lo que hoy es el urbanismo, ¿no? El primer tema que vamos a tratar va a ser, el capítulo uno va a ser perspectiva del hábitat, considerando la relación entre la evolución de la ciudad y el desarrollo urbano sostenible. Adelante, Álvaro, arquitecto Álvaro, puede comenzar. Bien, gracias. Solamente hacer una aclaración, yo ya no soy presidente de IREMAP, lo he sido, más bien soy presidente de INICAM ahora, ¿no? Este, pero bueno, es una aclaración solamente para no arrogarme créditos que no me competen, que no me corresponden, mejor dicho. Voy a empezar de una vez compartiendo la diapositiva y, y vamos a comenzar la exposición, ¿no? Bien, la Academia Peruana del Urbanismo es una asociación civil sin fines de lucro, en proceso de institucionalización,
constituida con la finalidad de discutir y poner sobre la mesa de debate lo que es el urbanismo y la utilidad para el país, ¿no? Todos somos conscientes de que las ciudades no están en buen estado. En los 7 años que me tocó ser director en INADUR, habíamos hecho cerca de 200 planes y no hay 200 ciudades en buen estado en este país. Y no necesariamente porque los planes no hayan estado hechos bien, no hayan estado bien hechos. Hoy día hace poco se ha terminado el plan de Lima, de dividido en ciudades, y seguramente que está muy bien hecho, no lo he visto en detalle, pero el tema no es solamente el tema del planeamiento o la planificación, el tema es la gestión. Y hay una serie de consideraciones que las tocaremos en otro momento que hacen que el urbanismo no sea cuestión de hacer planes y llevarlos a cabo, ¿no? En la exposición de ahora vamos a tratar eh, temas como el propósito del urbanismo, medios del urbanismo y algunas teorías relevantes. En la segunda parte vamos unas pinceladas sobre el origen del urbanismo, el preurbanismo, el urbanismo antiguo, el medieval, el renacentista y barroco, el industrial y el contemporáneo moderno, ¿no? Y en la tercera etapa, un comentario sobre el desarrollo sustentable y sostenible, que son dos conceptos diferentes que vamos a discutirlos ahora. El origen y definición, lo que significan los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 y el desarrollo sostenible como teoría. De esto va a tratar, estos son los contenidos de la exposición. El propósito del urbanismo es la construcción del hábitat. Hay seguramente cientos, si no decenas de definiciones, y probablemente todas sean correctas, pero en una manera muy sencilla, muy concreta, el urbanismo tiene el propósito de construir el hábitat. Y la finalidad del hábitat es ser recipiente, dotar de calidad de vida a las sociedades. ¿Cuáles son los medios de los que se vale el urbanismo? El planeamiento intencional del uso del espacio, ¿no? El territorio. O sea, no es casual, se planifica con la intención de ordenar el territorio. Segundo, se diferencia funcionalmente el espacio, lo cual se transforma el instrumento de esta transformación es la zonificación que todos conocemos. Otro componente muy importante del urbanismo es la construcción de la infraestructura, redes, vías, servicios para la gestión del equipamiento y también adoptar modelos de diferentes escalas en función de la mayor o menor concentración urbana. A mayor concentración, pasados ciertos umbrales que no están definidos por la ley ni las normas peruanas, sino tangencialmente una clasificación del Ministerio de Economía habla de zonas rurales más de 500 habitantes, pero no es una definición taxativa, ¿no? Y dispersión, cuando la población no está concentrada, se denomina rural, ¿no? Algunas teorías relevantes del urbanismo, la de Hipódamo en Grecia, se refiere a la cuadrícula, que son los motores de la cuadrícula en Grecia. La funcionalista que plantea Le Corbusier, lo plantean en el seno del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, en los años 46, si no me equivoco. El urbanismo orgánico, en donde Frank Lloyd Wright plantea que la ciudad, las construcciones, las edificaciones deben estar integradas al ambiente, ¿no? En algún momento el grupo del CIAM consideró que Le Corbusier ya estaba obsoleto y les respondió con el Falling Water, la Casa de las Cascadas, que hizo notar que todavía estaba vigente y que además fue un gran ejemplo para su teoría de la arquitectura, el urbanismo orgánico, ¿no? La estructuralista promovida por Aldo van Eyck, con la participación social, la ecológica, que uno de sus representantes es Patrick Hedges, sobre la sostenibilidad,
y la sostenible a partir del informe de Naciones Unidas, el informe Brundtland, también conocido como Our Common Future, ¿no? Esto a manera de introducción para tener una idea general del urbanismo, ¿no? Como orígenes del urbanismo nos vamos a referir al preurbanismo, al urbanismo neolítico, que los sitúan alrededor de 4.000 años antes de Cristo. Sin embargo, se han encontrado infraestructuras como la de Göbekli Tepe, que más o menos data de 9.600 años antes de Cristo y está localizado en Turquía. Pero más que una ciudad, es un centro ceremonial semipermanente. Por alguna razón que no se conoce, los habitantes de este centro religioso decidieron desaparecerlo, lo enterraron y recién se ha descubierto no hace muchos años, ¿no? Porque no se tenía idea. Se pensaba que en los 4.000 que los habitantes, los humanos dejaban de ser recolectores y empezaban a asentarse, pero este centro ceremonial, esta construcción que ahora la van a ver, nos dice que ya hace casi 10.000 años ya tenían un enfoque urbano, un enfoque de organización y de manejo del espacio, ¿no? Otra ciudad, otro centro que es más proto-urbanismo, un urbanismo temprano, Catalhoyuk, desde 7.500 años antes de Cristo, ¿no? Y esta que está a la izquierda es el templo ceremonial de Göbekli Tepe, y este es el centro de Catalhoyuk, ¿no? Que es de, como dije, 7.000 años antes de Cristo, ¿no? No tan lejano, el urbanismo del siglo V antes de Cristo, 4.000 años antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, donde las ciudades ya eran planificadas y jerarquizadas en función a los principales mecanismos, órdenes de poder, el religioso, el político y el comercial, ¿no? También el militar, diría yo, porque hay muchas ciudades que se han hecho en función, le dan mucha importancia a la cuestión militar. Las principales civilizaciones e imperios que han existido, se puede hablar de Mesopotamia, Ur, de donde parece que proviene el nombre del urbanismo, Babilonia, que eran ciudades amuralladas y con calles organizadas, orgánicas. En Egipto, Memphis, Tebas, que funcionaban a lo largo del Nilo y tenían mucho una función más funeraria. En el Valle del Indo, en India, en la gran Mohenjo-Daro, Harappa, donde ya en este periodo ya había drenaje para recoger y eliminar las aguas hervidas y también un trazo ortogonal, ¿no? Y en Grecia, ciudades como Atenas, que está a la derecha, Mileto, donde la plaza, el ágora, era un centro importante, para la redundancia era un espacio central, y donde se consolida el trazo hipodámico, que si bien parece que es anterior en el Valle del Indo, pero se le atribuye a Hipódamo este trazo ortogonal. Y luego Roma, que es una ciudad con planificación militar fundamentalmente, con grandes obras de infraestructura, acueductos y todo eso. Ya en el siglo V empiezan a aparecer las ciudades amuralladas, los palacios, centros fundamentalmente feudales, digamos, donde la población servía a los amos, a los dueños de estas castillos, ¿no? Y a cambio de trabajan para ellos a cambio de protección. El crecimiento orgánico de las ciudades, la hegemonía religiosa es otra característica de este periodo, donde como podemos ver, muchas ciudades han desarrollado grandes templos y en mi opinión es uno de los principales aportes en las religiones, es la construcción de templos e iglesias en Oriente y en Occidente, ¿no? Ejemplos, Venecia, una adaptación al agua, ¿no? Para escapar de los
de alguna de las tribus que los invadieron, se fueron hacia la zona del lago y vieron que podían instalarse y construyeron ahí su ciudad. Brujas, que tuvo más o menos un mismo criterio, aprovechando los canales, una ciudad con canales, como Ámsterdam y con muchas ciudades, y ciudades islámicas, donde había uno de los pioneros de la gestión del clima, los árabes, ¿no? Utilizaban el principio de Venturi, sus ciudades abiertas hacia la zona donde venía el viento y se iban estrechando hacia el centro de la ciudad donde querían enfriar la temperatura y en la medida de que las calles se angostan, aplicando el principio de Venturi, el aire se acelera y entonces eso les permitía refrigerar. También usaban el principio de convección para sacar el aire caliente a través de pozos, la evaporación del agua utilizando paños húmedos, en fin, una serie de prácticas y teorías de gestión del clima. El urbanismo renacentista y barroco entre los siglos XV y XVIII, donde las principales teorías son el ideal clásico, ciudades simétricas, que ponemos como referencia a Alberti, el barroco monumentalista, como el Palacio de Versalles, la Roma de Sixto V, y muchas de las ciudades en el Perú, y supongo que esto traído por españoles, tenemos las plazas, en lugar de ser sitios de concurrencia y utilización, más o menos son plazas versallescas, que son más de decorativas que funcionales, ¿no? Como vamos a ver en este caso. Y la ciudad estrella, o ciudad radial de Palmanova, que vemos en el gráfico a la derecha, ¿no? El urbanismo industrial, postindustrial, a partir del siglo XIX, donde a partir del descubrimiento, el invento de la máquina de vapor, las fábricas se trasladan para utilizar la fuerza de la máquina de vapor, trasladan las fábricas junto a cursos de agua y esto genera una necesidad de trasladar a los obreros junto a las fábricas y aparecen en las ciudades, en los barrios obreros, digamos, o construcciones obreras junto a los centros industriales, porque si no los trabajadores tenían que desplazarse de las ciudades a las fábricas de manera cotidiana y eso les salía complicado a las empresas, por lo tanto se plantea las ciudades para los obreros junto a las fábricas, ¿no? Un ejemplo de esto es la ciudad de Hilo, de la cual se habla mucho, pero que en este caso no voy a hacer una ponderación, como lo he hecho otras veces sobre Hilo, sino de que Hilo, que era una caleta de pescadores, eh, que en ese momento cuando se instaló la Southern Copper Corporation tenía más o menos 1.200 habitantes, la empresa minera, la planta industrial de cobre, se instaló al norte de la ciudad de Hilo por razón de los vientos que van de sur a norte. Y para los obreros crearon lo que se llamó Newtown y que en ese momento es el distrito de Pacocha, que ahora se llama Pacocha y es una ciudad que ha desarrollado proporcionando obreros, mano de obra a la industria del asado. Los problemas de la sociedad postindustrial generaron hacinamiento, insalubridad, y bueno, inclusive antes de porque ya se veía en Londres, en el siglo XVI, los desagües corrían por el medio de las calles y los desagües de las aguas servidas domésticas con excreta de las casas salían a estas zanjas, entonces el olor era prácticamente insoportable en las calles, lo cual se agudizó cuando hubo un desarrollo comercial en Londres y entonces además de las excretas habían los desagües de los camales, entonces la gente adinerada de Londres se fue más aguas arriba y contrataron a un ingeniero francés para que hiciera un desagüe que iba debajo de las calles y daba al Támesis. Y a partir de ahí se prohibió que se hicieran vertimientos a tajo abierto en las calles, como se hacía antes, ¿no? Entonces, han habido estos progresos que han significado adaptaciones a lo largo de la historia en los distintos centros subpoblados, ¿no?
Y se han planteado teorías de respuesta a estas condiciones inadecuadas de vida. Esto, en la concentración de ciudades, en las fábricas, y como dije, la mano de obra cercana a las fábricas que significaron un cambio social. En la ciudad jardín, comunidades autosuficientes promovidas por Ebenezer Howard, ¿no? Eh, el modernismo, la zonificación, los rascacielos, la Ville Radius, promovida por Le Corbusier, el grupo de la Carta Atenas, donde Le Corbusier planteaba que hubieran grandes rascacielos y muchos espacios abiertos y las ciudades concentradas, ¿no? Después hay un movimiento en París donde contratan a Haussmann para que modifique la ciudad y le dé este trazo que es tan conocido y tan característico de París. Rehacen la ciudad, pero no todas las ciudades se pueden dar el lujo de rehacer su ciudad. Además, con las implicancias sociales, que no solo económicas, sino también sociales, de gente que era pues, reubicada para dar lugar a la nueva ciudad, ¿no? Estas tendencias han tenido influencia en América Latina en los principios del siglo XX, cuando se hablaba de la Lima aristocrática, por ejemplo, eh, del urbanismo aristocrático de la época de Piero. Se trató de replicar un poco estas cuestiones como el jirón de el, Colón, el Paseo Colón, digamos, por ejemplo, ¿no? Y el Paseo de la República, se trataron de imitar estas avenidas decorativas, pomposas, ¿no? Ya el urbanismo moderno y contemporáneo en el siglo XX y XXI también se respalda en teorías. El urbanismo crítico contra la zonificación. Jane, Jane Jacobs es una señora, una urbanista que piensa que hay que darle valor a la calle, piensa en la zonificación, piensa que hay que proteger el ambiente, esa es una de sus teorías, ¿no? Critica al urbanismo de la concentración de Le Corbusier. Se plantea el nuevo urbanismo con ciudades peatonales para la sostenibilidad. Esto se parece a la tesis de alguien del grupo, ¿no? En las ciudades como áreas abiertas, Smart Cities, la tecnología de la gran cantidad de información, de Big Data. Se plantean desafíos como cómo enfrentar la gentrificación, las megaciudades y como respuesta a las ciudades verdes, ¿no? Muchas de estas cosas son utópicas. La palabra utopía proviene de la palabra que de alguna manera es una suerte de negación, utopía que proviene de topo, de ciudad, ¿no? Bueno, hasta ahí, digamos, una rápida mirada muy superficial del proceso urbano en la historia de la humanidad, ¿no? Ahora entramos al tema de la origen y definición del desarrollo sostenible y sustentable. Las Naciones Unidas le encargan a la ex primera ministra de Noruega, Harlem Brundtland, para que presidiera una comisión que hizo este estudio durante unos 3 años y dio el informe sobre el futuro común, ¿no? Nuestro futuro común, también conocido como el informe Brundtland, que plantea el desarrollo sustentable, un desarrollo orientado a que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las propias, donde el eje es la preservación ecológica, por eso se la denomina sustentable. Ya la señora Brundtland, y dentro del informe, en el capítulo 21, se plantea la agenda local teniendo presente que el urbanismo se da en los territorios. Y esta es una expresión que la repito con frecuencia. Si bien existen los ODS, que es a nivel global, existen las políticas nacionales, que es a nivel estatal, pero lo que sucede en los países no sucede ni en el mundo, ni sucede en los países, sucede en cada una de las localidades. Por lo tanto, la solución también tiene que ser local. Y este capítulo de la Agenda Local 21, la Agenda Local para el siglo XXI, planteado en el informe
Our Common Future, es un tema muy pertinente para que en el capítulo 28 se señalan los objetivos y el rol de las autoridades locales en la gestión del desarrollo sostenible. El modelo teórico es que lo social, la dimensión social con la dimensión económica y la dimensión ambiental deben crecer de manera equilibrada y equitativa. Cuando esto se da, se puede lograr que haya entre lo social y lo económico un desarrollo equitativo, entre lo económico y lo ambiental un desarrollo viable, entre lo social y lo ambiental soportable, y cuando las tres dimensiones crecen de manera equilibrada, equitativa, se dice que el desarrollo es sostenible o sustentable en todo caso en ese momento. Esto, eh, los nombres yo no le doy mucha importancia porque hablar equitativo, viable, soportable, sostenible, digamos, al final son nombres. El hecho es que las cosas se concreten. Este es el modelo teórico. En la práctica, lo que ha sucedido en el Perú es, sobre todo a partir de los años 50 para adelante, donde hay una hay una convulsión política muy importante, empiezan a haber eh, movimientos en relación con los medios de producción. Perú era un país bastante feudal en este momento, ¿no? Que giraba alrededor de propietarios de la tierra que la hacían producir para sus fines, para su beneficio, perdón, y esto surgen corrientes, tendencias, teorías, discursos, en el sentido que había que democratizar los medios de producción y que no debían estar en... Entonces, en el marco de estos movimientos, esta teoría, la gente empieza a desplazarse, hay conflictos sociales, obviamente, y como resultado de esto, la gente empieza a abandonar el campo e irse hacia las ciudades en busca de oportunidades. Y esto hace que el área social crezca de manera desproporcionada dentro de las ciudades, mientras que la parte económica, la dimensión económica y la dimensión ambiental no crecen de manera equilibrada, de manera equitativa. Entonces, esta gran presencia de personas sin una actividad económica, sin trabajo, sin ingresos y sin condiciones de vivienda, de equipamiento, de servicios para hacer su vida, hace que las ciudades dejen de ser un hábitat adecuado, empiecen a perder, a involucionar, a degenerarse la ciudad, ¿no? Entonces, entre lo teórico y lo real es que el desarrollo no ha tenido el acompañamiento de lo social, de lo ambiental y lo económico. De alguna manera, si bien en este modelo no existe, pero hemos venido proponiendo este tema, me imagino que otras personas también, porque de alguna manera esto ya se ha popularizado, que ahí falta una dimensión más, que es la dimensión institucional. O sea, las instituciones hacen que su función es hacer que el modelo funcione. Entonces, buscar que haya inclusión donde no la hay, que haya equidad donde no la hay, y ese es un poco el rol del Estado, ¿no? Promover mecanismos para generar condiciones de desarrollo igual y equilibrado. Bien, de eso sale, del Our Common Future de Naciones Unidas, sale los objetivos. Primero fue los objetivos del milenio, ya se cumplió, y ahora estamos con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, los ODS 2030, como se conoce, y donde se recoge de estas dimensiones el fin de la pobreza en el ámbito social, hambre cero, también social, en lo social, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género en lo social, así como reducción de las desigualdades. En el ámbito económico se plantea trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura para el desarrollo económico, y en el aspecto ambiental, en la dimensión ambiental, agua limpia, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, que de alguna manera tiene que ver con lo ecológico, pero también con lo económico, acción por el clima, obviamente ambiental, vida submarina
y aquí hay un tema que seguramente va a ser tema del futuro, donde hay algunos pocos sitios en el mundo donde ya se está haciendo minería submarina, ¿no? Me imagino que esto va a ser una de las tendencias que van a ver más adelante en el futuro, ¿no? Eh, la vida, los ecosistemas terrestres, y en lo institucional salen dos objetivos, se han planteado dos objetivos: paz, justicia e instituciones sólidas, así como alianzas para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, estos objetivos de alguna manera se condicen con lo planteado por los objetivos, por el Our Common Future, que están presentes en los objetivos de desarrollo sostenible, pero donde vemos que de los 17, 6 están en el tema social, 2, 4, 6, 7 en el tema ambiental, 2 en la dimensión económica y 2 en la dimensión institucional. Como desarrollo sostenible, el concepto es más amplio porque ya no se limita solamente a la conservación ambiental, sino a un desarrollo más amplio, social, económico, institucional, etc. Entonces, las teorías buscan una compactación urbana, el tema de evitar que las ciudades estén tan dispersas, movilidad sostenible, y donde se plantea como una de las teorías de las políticas la reducción vehicular para privilegiar a la movilidad pedestre y peatonal, el transporte público, que es uno de los grandes déficits que tiene el Perú, el uso de bicicletas y la peatonalización para que eso sea mucho en ciudades, sobre todo nórdicas, ¿no? Donde hay más bicicletas que peatones, ¿no? Otro de los ejes es del desarrollo sostenible en la gestión de residuos y el agua, el reciclaje, la reutilización, el drenaje sostenible y la participación ciudadana, inclusive con digamos, en una manera de combatir la gentrificación, entre otras cosas, ¿no? El desarrollo sostenible, la eficiencia energética, espacios verdes y las certificaciones, el liderazgo energético y de Lead Environment Development, o sea, de diseño del ambiente y de la energía, ¿no? Espacios verdes, parques, techos, muros verdes, corredores ecológicos. Finalmente, como una conclusión, para conclusiones al tema, estas son algunas de las principales teorías del siglo XX, seguramente que también del XXI, donde los enfoques que podemos destacar son el enfoque neoliberal, cuya finalidad es promover la competitividad global, atraer la inversión privada y minimizar la regulación, y donde las prácticas típicas son zonas económicas especiales, privatización del suelo y los servicios, megaproyectos inmobiliarios como característica de las ciudades, ¿no? Los fundamentos teóricos son obviamente la economía de mercado basados en Milton Friedman y Friedrich Hayek, la globalización y la competitividad urbana. Otro de los que apoyan el neoliberalismo urbano fueron el presidente de Estados Unidos, que fue actor, Ronald Reagan, y la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, eran neoliberales, ¿no? Y hay otras personas como David Harvey, un geógrafo británico, que habla de la geografía del capitalismo. Sakia Sassen, socióloga norteamericana que estudia la globalización y las ciudades globales. Y ejemplos como productos de
de estas teorías son el neoliberalismo, por ejemplo, tenemos Dubái o Panamá. Otra teoría es el enfoque progresista de justicia social, que tiene como base teórica reducir las desigualdades socioespaciales, garantizar una vivienda digna, servicios básicos y una planificación colaborativa. Promotores de esta teoría son Henri Lefebvre, un filósofo francés, marxista obviamente, de orientación. No sé si obviamente está de más o no, pero era marxista. Plantea el derecho a la ciudad y la participación de la ciudadanía, una participación real de la ciudadanía. Un seguidor de Lefebvre es David Harvey, que es un geógrafo también marxista británico, y habla de la geografía del capitalismo. Prácticas típicas de este modelo son los programas de vivienda social integrados en la ciudad, que no sean relegadas o periféricas. Se combate la idea de que la gente sin recursos tenga que irse a la periferia. Los planes urbanos participativos con comunidades integradas, y la inversión pública directa en barrios vulnerables, ¿no? Ejemplos: Medellín con sus proyectos urbanos integrales, o Barcelona con planes de barrios, como lo hemos visto en el curso de taller con las charlas de Augusto, ¿no? El enfoque sostenible, ecológico, que tiene base teórica, su base teórica, digamos, es la resiliencia urbana, el urbanismo ecológico, las ciudades en transición integran el desarrollo urbano con la conservación ambiental y la adaptación al cambio climático. O sea, este enfoque gira alrededor del clima y sus efectos, ¿no? Promotores: Jan Hell, arquitecto y urbanista danés, que propone ciudades amigables. Ebenezer Howard, urbanista británico de principios del siglo XX, creador del concepto de ciudad de jardín. Patrick Hedge, urbanista escocés, precursor del enfoque ecológico en la planificación urbana. Y por el lado de Naciones Unidas, lo que hemos visto un rato antes, el Our Common Future del informe Brundtland, que es el planeamiento orientado al transporte público, movilidad activa, este modelo, no solamente el informe Brundtland. La infraestructura verde y azul, parques y humedales, la reducción de la huella de carbono y la economía circular. Ejemplos de esto tenemos Copenhague, Singapur, Ciudad Jardín, Copenhague en la neutralidad del carbono, ¿no? Otro ejemplo es el de la ciudad compacta, otro enfoque, base teórica planteada por el nuevo urbanismo o el crecimiento inteligente, Smart Growth, cuyo objetivo es evitar la expansión urbana dispersa, que es poco práctica y tan costosa para la ciudad, ¿no? Y promover además la densificación equilibrada con servicios cercanos. Hemos podido ver en algún momento, en las discusiones que hemos tenido, como China, por ejemplo, un planteamiento del enfoque a la ciudad compacta ha generado además grandes conflictos, en donde la gente que tiene remuneración para acceder a la vivienda en estos edificios que hace la empresa privada china pueden tener solución, pero quienes no tienen un sueldo, sobre todo para el Estado, que les permite llegar a tener acceso a estas viviendas, entonces viven en barrios marginales, en barrios secundarios. El enfoque tecnológico, la ciudad inteligente, ¿qué pasó? Se movió esto. El enfoque de la ciudad inteligente, creo que comando de tiempo, Oscar. Va muy bien, va en 32 minutos. Bien, terminaré en unos 5 minutos, 10 máximo. Promotores de Smart City, la gobernanza digital, cuyo objetivo es la tecnología de información y las comunicaciones para optimizar la gestión urbana, sobre todo gestión urbana orientada al ciudadano, ¿no? Promotores: Soderstrom, Passage, Clauser,
que son urbanistas de los países Suecia, por los apellidos, este Clausen no lo conozco, pero tiene apellido alemán, ¿no? Y las prácticas típicas son sistemas de transporte inteligente, gestión de energía y agua con sensores, plataformas digitales de participación ciudadana, es decir, usar la tecnología para que el ciudadano pueda participar y que solucionan los problemas. Esto que señalaba al comienzo de la reunión, Marta, del aeropuerto, que es una complicación, la tecnología debería darle soluciones a las personas que están en el aeropuerto para que solucionen los problemas y que no se las compliquen como se está sucediendo ahora, ¿no? Otro enfoque es el enfoque cultural y de identidad, donde la base teórica es resaltar, impulsar el patrimonio cultural como motor del desarrollo, la teoría, el modelo de place making, la creación de lugares. El objetivo, desarrollar la identidad local, la memoria y el sentido de pertenencia a la ciudad. Si la gente no siente que tiene pertenencia a una ciudad, no se va a preocupar por defenderla ni por impulsarla, ¿no? Promotores de este modelo, Ferdinand Tonis, George Simmel, Louis Wirth, Oswald Spengler. Prácticas típicas, la recuperación de los centros históricos, espacios públicos que refuercen la cultura local, integración de arte y cultura con historia del lugar. Ejemplos, Quito histórico, Valparaíso, la ciudad de Valparaíso, y podríamos señalar el puerto de Hilo, que también tiene una fuerte componente en este sentido, y han logrado las cosas que han logrado con un sentido de pertenencia de la población. Finalmente, el enfoque de resiliencia y gestión de riesgo, cuya base teórica es la planificación adaptativa, la gestión del riesgo de desastres, con el objetivo de diseñar ciudades que resistan y se recuperen de eventos extremos, sean climáticos sísmicos, sanitarios o inclusive antrópicos, ¿no? Promotores, Lucille Langlais, Sandra Bartels, Tyler y Monich. Prácticas típicas, zonificación segura, prohibición de asentamientos en áreas de riesgo, infraestructura resistente y multifuncional, planes de contingencia comunitarios. Ejemplos, Sendai en Japón, Rotterdam en Alemania, en Países Bajos. ¿En Países Bajos o en Alemania? ¿Dónde está Rotterdam? Creo que está en los Países Bajos. Bueno. Y finalmente, la dimensión como el propósito, como conclusión, el propósito del desarrollo sostenible y el urbanismo sostenible en realidad es el cierre de brechas tanto tecnológicas como combatir la pobreza monetaria, promover la instrucción y la educación, que son dos cosas distintas, y la salud, sobre todo la salud primaria, que se puede hacer desde las ciudades, desde el gobierno local. Y en la dimensión institucional, la descentralización, es decir, trasladarle a las ciudades, a los territorios, a los ciudadanos, la capacidad de decidir por sí solos qué es lo que quieren, qué es lo que prefieren, cuáles son sus prioridades, y no que las defina el gobierno, el Estado. Suelo comentario lamentando que yo estudié en un colegio que estaba enfocado en la teoría del aprendizaje, no de la enseñanza. Entonces, cada grado, cada curso tenía su aula, el aula de matemáticas, el aula de geometría, el aula de trigonometría, que eran aulas muy bien implementadas, y los alumnos rotábamos para las clases que teníamos. Pero los docentes estaban muy preparados y orientados al desarrollo de habilidades blandas y a que nosotros aprendiéramos por motivación y no por memorización o otras prácticas, ¿no? Y eso hace que hoy día yo pueda recordar cosas que he aprendido en el colegio, ¿no? A veces le digo, no sé si ustedes se acuerdan del trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo, por citar un caso de álgebra, ¿no? Entonces, cuando entró el gobierno militar en el año 69, simplemente estandarizó, creó un modelo educativo para todo el país, y ciudades que habían implementado ya sus modelos educativos, como el que yo estudié, que además no era un colegio privado, sino un colegio nacional, un colegio público,
el Colegio Nacional de Ciencias, que da el origen pues al cienciano, ¿no? Yo soy cienciano no porque juegue en el equipo de ciencias, sino por el colegio en el que estudiaba, ¿no? Entonces, el darle la oportunidad de que los territorios desarrollen sus propios modelos es parte de la descentralización. No solamente transferirle recursos, los recursos son medios necesarios, pero no es lo fundamental, sino la capacidad de decisión. Y mientras sigamos centralizados, mientras en Lima se sigan haciendo las leyes, se sigan dando los procedimientos en función de los modelos administrativos, políticos de nacionales, los territorios no van a estar en condiciones de adaptarse y mientras las normas estas no reconozcan la heterogeneidad local de los territorios. No es lo mismo el que se pueda implementar una norma en la ciudad de Chincha que en la ciudad de Juliaca o Libitaca en Chumbivilcas, ¿no? Porque son realidades distintas, son prioridades distintas, son capacidades distintas, ¿no? Luego la transferencia de recursos, obviamente, y no, insisto, no solamente estamos hablando de transferencia económica, sino el artículo 14C de la Ley de Base de Descentralización dice que cuando se le da una competencia a un territorio, a un gobierno descentralizado, se le tiene que proveer de los medios y recursos para que pueda cumplir la función. Y esto no se hace. Más bien se le pone todo tipo de barreras para dificultarles la gestión. Y finalmente el fortalecimiento de las capacidades, ¿no? Entonces este alcalde del Cusco, obviamente la franja, la banda que lleva en el pecho, representa la bandera del Tahuantinsuyo. Y con esta bandera hay una anécdota muy particular. Un grupo de alcaldes que llevamos a Alemania en algún momento, hace bastantes años, hace unos 15 años o 20 tal vez, fue el alcalde del Cusco y iba orgulloso con su banda como la está mostrando ahora. Pero esta banda arcoíris también es símbolo del orgullo gay, ¿no? Entonces todos pensaban que era un alcalde gay que estaba ostentando su orientación sexual y él estaba feliz porque todos lo festejaban y cuando se enteró que no era por la bandera del Tahuantinsuyo, sino era por la bandera gay, que quería desaparecer del mapa, ¿no? Pero bueno, termino con esta anécdota de la presentación y quedo a disposición de ustedes si quieren hacer alguna pregunta, ¿no? Bueno, ahora pasamos un poco a la ronda de preguntas, comentarios, si alguno de los participantes quiere hacerla. Es el momento, ¿no? Yo también tengo ahí un par de preguntas interesantes, ¿no? Que hacer. Algunos comentarios también sobre la gentrificación, sobre el medio ambiente. ¿Alguien quiere comenzar o comienzo yo? Janine estaba levantando la mano, creo. Sí. ¿Janine? Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. No hay problema, Hugo. Tú puedes comenzar con los comentarios y las preguntas. Yo solo tenía una consulta nada más, pero es un tema histórico, no es que es el inicio. Me parece que no es tanto de gestión, pero te cedo el paseo. Y voy después. Okay. Listo. Arranca, Oscar. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero voy a comenzar con un video que vi ahora último. Se comenta mucho de que se ha visto mucho que en México han querido hacer reuniones y espacios de conversatorios para hablar sobre el tema de la gentrificación, pensando de que a estas reuniones llegaría mucha gente en contra de la gentrificación. Pero en cambio han habido muchos dueños de Airbnb y hoteles que han ido a estas reuniones y han apoyado al contrario, ¿no? la gentrificación. Y ya ahí parece una tendencia, no solamente por las inmobiliarias, sino también por muchos propietarios, que ya no es una tendencia estar en contra de la gentrificación, sino estar a favor. ¿Cuál sería su postura de usted, arquitecto, ante este fenómeno que está ocurriendo? Bueno, en principio
los promotores urbanos y los desarrolladores y obviamente los que tienen negocios en donde les conviene que se den estos cambios de uso y que venga gente para hacer uso de los Airbnb y todos estos, obviamente son los que van haciendo las ciudades y son los que promueven los procesos de gentrificación. Y si se va a lograr que se vaya la gente que vivía en un territorio, en un barrio, mejor dicho, y que venga gente con más recursos a invertir, obviamente eso les conviene. Entonces, de alguna manera, y esto es una cosa típica del Perú, en este momento, sobre todo, que los planes urbanos al final son referenciales, porque quienes están haciendo realmente el planeamiento vía gestión directa son las inmobiliarias sobre todo, y los tanto formales y sobre todo informales, ¿no? De alguna u otra manera, cuando hablábamos con Willy Ludeña hablábamos de esto, ¿no? De la informalidad que había, que como crecía la ciudad de alguna u otra manera informalmente, ¿no? Bueno, otra pregunta que también sería buena hacerla es cómo se evalúan las efectividades de los instrumentos normativos como de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible en la práctica, ¿no? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo se evalúan, ¿no? ¿Cómo lo Ya. evalúa usted? Bueno, yo creo que hay dos escenarios. La primera pregunta sería, ¿están bien formulados los planes? O sea, la normatividad o las normas para formular planes son las adecuadas, son normas que nos orientan a hacer planes de calidad, planes objetivos, planes que contribuyan a mejorar el hábitat, sería el primer escenario. El segundo escenario sería, ¿se están aplicando adecuadamente los instrumentos? Pues son dos escenarios. Puede que los planes estén mal diseñados, pero que la gestión sea de alguna manera lo mejor posible, o sea, al revés, los planes están bien formulados, pero la gestión es deficiente. Y creo que es deficiente porque lo que dije al final, el urbanismo, el centralismo, que hace que las gestiones en los espacios locales sean tomadas desde el centro, desde el gobierno, desde el ejecutivo y no desde el gobierno local. La gestión de la salud, la gestión de la educación, por lo menos a nivel primario, debería estar en manos de las autoridades locales, que son quienes conocen mejor los problemas de la sociedad, de sus pobladores, quienes pueden implementar soluciones más rápidamente. Pero no es así, esto obedece a políticas nacionales, donde todo se centraliza y se define desde Lima y con la mirada de Lima. Es un decir, en realidad no es culpa de la ciudad de Lima, es donde está ubicado el gobierno, la capital está aquí en Lima. Y entonces se toman decisiones con desconocimiento de lo que ocurre en el resto del país. Cuando se toman decisiones en el gobierno que afectan Villa María del Triunfo, que afectan a Villa El Salvador, a Canto Grande, a Puente Piedra, ya nos parece extraño. Pero cuando estas medidas afectan a Chincha, cuando afectan a Carabelí, afectan a Desaguadero o a Ayabaca, en Piura, en fin, que están tan lejos de la capital y que son tan poco pertinentes para las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo que estos procesos de este centralismo, donde creo que alguna vez les he comentado que el alcalde de Uchiza estaba más de un año gestionando la solución del saneamiento básico de esa localidad. Inclusive dijo, si el MEF no puede darme la plata, lo hago yo con los recursos propios, pero no le autorizaba el Ministerio de Vivienda a que invierta recursos municipales en un programa que el Ministerio de Vivienda no aprobaba. Entonces el Ministerio de Vivienda en ese entonces no aprobaba el plano porque no respondía a los estándares que
planteaba el Ministerio de Vivienda y por lo tanto no se le aprobaba. Como eso tuvo una presión desde el Congreso hacia el ministro de Vivienda, finalmente el Ministerio de Vivienda, y estoy hablando hace incluso 3 años atrás más, por el año 2020, el Ministerio de Vivienda finalmente aprobó el expediente técnico para que lo pudiera ejecutar la Municipalidad de Uchiza. Pero el MEF le dijo que para ese año no tenían presupuesto y que tenía que esperar otro año más. Entonces, un pueblo, por estas cuestiones burocráticas, por este centralismo, tiene que estar privado de un sistema de saneamiento adecuado. Entonces, ¿es el plan el que tiene la culpa? ¿O es la gestión la que tiene la culpa? ¿O es el sistema que está enfocado en pretender que las cosas se solucionen de acuerdo a los estándares que consideran los funcionarios del gobierno central que son los adecuados? Y un caso más dramático, como esto termina, es el tema del transporte. En un pueblito donde necesitan hacer una trocha, una carretera, por la cual va a pasar un carro a la semana, es suficiente para ellos porque en esa semana les va a llevar, traer de ida y de vuelta la mercadería o los pasajeros que necesiten. Pero de acuerdo a los estándares del Ministerio de Economía, perdón, del Ministerio de Transportes, si no pasan 50 carros por hora, entonces no se justifica la carretera. Entonces, ese es un poco nuestra realidad y por qué el planeamiento termina casi siendo innecesario si no va a servir. Realmente se hace un gran esfuerzo en hacer planes y porque además los ministerios muchas veces, iba a terminar con otro, pero aquí estoy añadiendo algo más. Muchas veces los ministerios no te aprueban si no tienes un plan, no te aprueban una determinada inversión si no tienes un plan. Y al final, ¿es tan importante el plan o bastaría tener un listado de proyectos preaprobados sin tener que hacer el esfuerzo de hacer todo un plan urbano? Cuando no se va a ejecutar, cuando no hay los recursos ni las capacidades para implementar toda esa complejidad que manda el RATUS, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial del Desarrollo Sostenible. ¿Quieres continuar con las preguntas, Yanni? Bueno, hasta ahí Ya, Sí, continúa. sí, nada más. Al inicio mencionó acerca del Palacio de Versalles y en su momento comenta que tiene una gran plaza y lo mencionó como decorativo. Me imagino que para la época de repente podría ser decorativo, donde no había tanta contaminación como hoy, pero sobre todo donde no había tanta población como hay el día de hoy. En general, porque en distintas partes del mundo, ¿no? Pero ya ubicándonos más acá en Perú, ¿no cree que ese tipo o esa, no sé si decir dimensión de más que plaza decorativa, eh, como un espacio público y como área verde contribuiría a la sostenibilidad hoy en día, ya situándonos en el Perú, y en especial en Lima, que es lo que más nos falta, más que decorativo, porque también el paseo, creo que usted dijo algo del Paseo Colón, hay zonas, no recuerdo exactamente el nombre de la avenida, disculpe, pero hay zonas este, cerca al centro de Lima que han sido tratados bastante con áreas verdes, ¿no? Y tengo entendido que veo también en el dibujo bastantes árboles y los árboles purifican bastante el aire, que es el aire que respiramos, y también mejoran las condiciones climáticas que han venido cambiando, modificándose, digamos así, a lo largo del tiempo, ¿no? Esa era mi pregunta. Bien, gracias. Efectivamente, el Palacio de Versalles, para empezar, eran jardines reales, ¿no? Si bien contribuían al espacio verde, pero no era para uso de todos los mortales, ¿no? O sea, como espacio no sería, pero como área verde probablemente sí. Ahora, esta es no lo he leído en ninguna parte, esta es una conjetura que yo hago, y digo que las plazas en el Perú, las plazas de armas, son plazas versallescas en el sentido de que tienen una serie de jardines cruzadas por senderos, ¿no? O sea, no son espacios donde la gente se pueda reunir con facilidad. Hay algunos casos inclusive en que los senderos son muy angostos y no permiten estos espacios. En otros casos están mejor proporcionados y hay pequeños espacios.
pero la plaza como espacio público para mí debería ser un sitio donde la gente se reúna, converse, haga actuaciones, en fin. Los jardines no están mal, pero eh, según tengo entendido, esto lo he leído hace mucho tiempo, no sé si sigue vigente o no, pero el pasto no contribuye mucho a eliminar no contribuye mucho con el saneamiento ambiental, con depurar el ambiente. Los árboles y los arbustos sí, pero el gras tengo entendido que no mucho. Entonces, tener gras no es algo que me parezca atractivo, salvo para que la gente se pueda sentar o echar encima, utilizar como espacio público, más no precisamente como un tratamiento que mejore el ambiente, pero sí los árboles. Entonces, eh, creo que podrían combinarse las dos cosas. Nuestras plazas deberían y podrían, para mi gusto, tener espacios donde la gente pueda reunirse, hacer actuaciones. Yo no sé si han tenido oportunidad de ver ustedes, pero en muchos viajes he tenido la oportunidad de ver a cómicos o actores que han hecho representaciones en las plazas, ¿no? Y entonces la gente se reúne alrededor para ver lo que está haciendo el cómico, el actor. Y en algunos casos no hay mucho espacio donde pueda estar la gente termina parándose en el brazo, porque no tienen el ámbito, la pequeña plazuela. Acá en Lima mismo había, en lo que es ahora el Arcomar, encima de lo que es el jardín del Arcomar, había una concha acústica donde se hacían representaciones de artistas, ¿no? Así como la concha acústica del Campo Marte, y esa se eliminó para hacer el Arcomar. Entonces, espacios como esos sí, yo creo que el Perú adolece de áreas por habitante, esto es algo que ha estudiado muy bien Marta, ¿no? La proporción de metros cuadrados por habitantes no cumple con los estándares recomendables, pero además tenemos esa falla en los dos aspectos, ¿no? En el aspecto ambiental y en el aspecto social, digamos, para que las personas socialicen y se integren. Muchas gracias, arquitecto, por responder esa pregunta. Viene una pregunta un poco más, no quiero decir a la ligera, ¿no? Pero es una pregunta a modo de trabajo, ¿no? A modo de práctica. Si usted tuviera que hacer una hoja de ruta para Perú, ¿cuáles serían los proyectos, los planes que priorizaría? La pregunta sería un poco si un proyecto país, ¿no? Como norte. Bueno, yo particularmente he estado dándole vueltas al tema, he estado haciendo algunos análisis, datos. Yo pienso que el Perú, por su origen ancestral, por sus cualidades, esta variedad de pisos ecológicos que tiene, ¿no? Por ser un país que está, si no me equivoco, en el 8º lugar en el mundo en cuanto a reservas hídricas, ¿no? Tiene un clima maravilloso, porque la corriente del Niño no nos hace muy tropicales, entonces tiene muchas condiciones favorables. Y la prueba de esto es que cuando ha habido el fenómeno del Niño, y he tenido la oportunidad de estar por Tacna, entre Tacna y Moquegua, cuando iba a Hilo, ¿no? Eh, por efecto del fenómeno del Niño, que caía más agua, el desierto entre Hilo y Tacna se ponía verde, ¿no? Se reverdecía, simplemente con echarle agua crecían plantas, ¿no? Entonces, la calidad de la tierra que tenemos es suficientemente buena para eso. Entonces, yo pienso que el Perú, la hoja de ruta, primero que celebro la pregunta sobre la hoja de ruta, porque el Perú es un país que en los últimos 200 años ha caminado sin un rumbo preciso, ¿no? Y al no tener un rumbo preciso, una dirección definida, el desarrollo, el desempeño del país tiende a ser errático. A veces va para la derecha, a veces para la izquierda, a veces para atrás, a veces para adelante, a veces para arriba, para abajo. Entonces, cada presidente le da su toque personal como si fuera una actuación y no la conducción del país. ¿Por qué? Porque no tenemos esa dirección. Si yo tuviera que plantear una propuesta para desarrollar el país, yo propondría que tengamos como eje principal, como estrategia, el desarrollo agrario, sin que esto signifique excluir la minería,
sin que esto signifique excluir el turismo, obviamente la agroindustria, la manufactura, serían tácticas complementarias, pero mi estrategia estaría centrada en el desarrollo agrario como trampolín para que el Perú se desarrolle. Y hemos visto que con un poco de esfuerzo, sin mucha aspaviento, hemos superado inclusive a Chile en la producción de uva. Somos primer productor de arándanos a nivel mundial. Hemos logrado un posicionamiento en la agroindustria y sin gran, como digo, sin mucho despliegue. Si se implementaran hidroeléctricas y represas en los ríos de la costa que bajan hacia descargando agua en el mar, que se pierde en el mar, se represaran y se administraran, podríamos ser un país muy, muy desarrollado y podríamos ser un poco la despensa alimentaria de países que no tienen esas posibilidades. Entonces, esa sería mi hoja de ruta de manera muy a grosso modo, digamos, ¿no? Muchas gracias, arquitecto, por responder esas preguntas. No sé si Marta tenga o quiera hacer alguna pregunta. Y por ejemplo, lo que se mencionaba antes de la gentrificación, yo creo que no está el problema en sí en los desarrolladores inmobiliarios, sino que estos desarrolladores inmobiliarios crean la oferta que la población está demandando. O sea, el problema inicial está en lo que demanda la población. Los turistas quieren acudir al centro de la ciudad, alojarse en un lugar lo más barato posible, como lo que queremos todos, vamos. Y no les importa que la población local sea desplazada. Eso es lo que piensa la mayoría de los turistas. Yo no pienso así, ¿eh? Pero la mayoría desgraciadamente sí. Y entonces los agentes inmobiliarios pues ofrecen lo que se demanda y el problema está en que las instituciones se lo permiten. O sea, las ciudades, como ya han implementado muchas, deberían, no voy a decir prohibir, sino eh, permitir solamente alojamientos turísticos, por ejemplo, y que no los turistas se hospeden en lo que son viviendas para la población, porque eso genera otra serie de problemas como la gentrificación, el desplazamiento de los trabajadores del lugar. Y es bastante una experiencia no muy deseable, al menos para mí, estar en una ciudad como lo que le comentaba ahora en Cusco y nosotros nos alojamos en un hotel, en el centro histórico, pero uno sentía que estaba allí en el centro histórico y que solo había turistas, que no había cusqueños. Sí que salías a la calle, ibas a algún mercado y sí, había cusqueños, pero en donde estábamos viviendo alojadas nosotras, todo eran turistas. Muchos de ellos españoles, he de decir. Pero no, sí, no sé. Yo porque tengo esa conciencia, pero veo que la mayoría de la gente no. Y eso está destrozando las ciudades. En España pasa lo mismo, ¿eh? Es decir, que las ciudades tienen que poner un tope. Bueno, no solo hay gentrificación turística, diría yo, por efecto del turismo, ¿no? Eh, yo, No. yo tengo acá el parque Hipólito Unanue, en Lince, ¿no? Que estaba rodeado de casas de gente que vivía allí y luego se han construido una serie de edificios alrededor del parque, ¿no? Densificando el área y generando un estándar. Yo creo que un estándar socioeconómico más alto, lo que debe haber generado algún tipo de gentrificación en Lince y la gente se ha ido a otros barrios, porque todo el nivel de Lince empieza a llenarse de edificios de este tipo. Entonces, sí hay una gentrificación donde juega de alguna manera la demanda de vivienda. O sea, Perú, Lima y todo el Perú en general,
Es una ciudad con mucho déficit de vivienda, sobre todo vivienda nueva. Y lo que necesitan, no, principalmente no vivienda nueva, sino la calidad de la vivienda, ¿no? Mejoramiento de la vivienda. La necesidad de vivienda nueva es del orden del 20 o 30%, no sé exactamente, pero más es la necesidad de mejorar la vivienda y de darle servicios y de condiciones. Uno de los servicios que brilla por su ausencia es el de transporte, ¿no? Que hace que la gente tenga que invertir mucho tiempo en desplazarse dentro de una ciudad. Entonces, el negocio inmobiliario va buscando oportunidades y obviamente consigue consigue barato y vende caro. Ese es el ABC de cualquier negocio. Entonces, los desarrolladores inmobiliarios hacen eso, buscan terrenos baratos, casas venidas a menos, casas de personas mayores que están prácticamente abandonando su casa y se las compran a un precio que para ellos resulta seguramente, como dirían en tu tierra, la hostia, ¿no? Pero para los inversionistas también, ¿no? Entonces, eh, la gente que vivía en esos barrios, en esas casas unifamiliares, se han desplazado a otros distritos. No sé a qué parte exactamente, no he hecho ningún estudio, pero probablemente se hayan ido lejos de la zona donde vivían antes por tener que vender su casa, ¿no? Entonces, si la gentrificación produce ese efecto sobre la vivienda. Y el turismo, en el caso del Cusco, es notable. Cusco es una ciudad eminentemente turística, vive del turismo, ¿no? Y efectivamente muchos cusqueños se quejan de que los han desplazado fuera del centro, ¿no? Pero yo creo que también hay no solamente la prohibición o una regulación, la ausencia de una adecuada regulación de las autoridades locales, sino la falta de una promoción de las autoridades locales para recuperar el centro para la ciudadanía, ¿no? Para los ciudadanos de la localidad. Pero si yo soy un cusqueño que estoy en el Cusco y solamente hay locales turísticos en la Plaza de Armas, y no tengo intención de hacer turismo, ¿para qué cosa iría a la Plaza de Armas? Entonces me voy a Santa Mónica, a otro barrio que quede más lejos, que sea más actual, donde las actividades sean más residenciales y no menos turísticas. Y ese es el beneficio del Cusco, es también por su condena, ¿no? Porque obviamente como Cusco vive de eso, priorizan el turismo, ¿no? Y eso pasa en muchas ciudades también españolas, ¿no? Como tú mismo lo has señalado, ¿no? Sí, de todas maneras. No, Cusco es un gran ejemplo, ¿no? De que esto afecta de alguna u otra manera las ciudades, ¿no? Creo que en tu tesis estás tratando el tema del espacio de calidad, ¿no, Marta? ¿Cuál es el título de tu tesis? ¿Lo recuerdas Ay, completo? espera, que no me acuerdo. Sí, El espacio sí, privado, el espacio exterior. Ay, se lo sabe mejor el profesor que yo. el espacio exterior Eh, privado, edificios el espacio exterior. privados. Ay, Privado. que no, no, es que todavía no estaba bien definido el título. Vale. Sí. Pero se refiere a los edificios que no tienen un área externa, digamos, y que en algunos Sí, edificios no iba corresponde con este tema. hacer ese Exactamente. tipo, ¿no? ¿Podrías hacer una breve explicación, Marta, del tema? No, no es exactamente de lo que va a tratar mi tesis, lo que estamos tratando ahora, ¿eh? Vale, está bien. No, lo mío era intrínseco a la propia vivienda, el contacto con el exterior. Pero, por ejemplo, lo que estábamos comentando, claro que la gentrificación, yo estaba poniendo el ejemplo del turismo, pero depende de muchos otros factores, como mencionaba, de la necesidad que existe en las ciudades de todo el mundo de más vivienda, más unidades de vivienda. Y no solo Y más viviendas, sino viviendas de calidad y que estén cerca a actividades, ya, ¿no?
Sí, pero bueno, por ejemplo, volviendo acá a Lima, hay distritos que sí que levantan la voz cuando, como el ejemplo de la Municipalidad de San Isidro, sus vecinos levantan la voz cuando se plantea algún edificio de más de 20 plantas, porque entienden que rompe con el entorno, lo que ellos conciben que es su distrito. Y sin embargo, en otros distritos, pues no tienen otras preocupaciones mayores o no tienen esa conciencia urbana. Yo nunca he estado en contra de esta densificación de los espacios, ¿no? Yo sí, en algún momento, cuando como un ejercicio no solamente académico, sino también profesional, eh, se propone que se densifique una zona. Yo propongo que eso, eh, en contraparte, se le exija a cada edificio tal vez una remuneración, tal vez no económica, ¿no? Sino que hagan edificios ecológicos, que hayan algunas plantas eh, que sean, que sean de uso libre, ¿no? Tal vez, porque eso justamente lo he visto en un proyecto de Colombia, que es el proyecto de la felicidad, ¿no? Los proyectos de felicidad en Bogotá, por ejemplo, está el de Chapiñero, que son edificios de 8 pisos y todos son áreas libres, ¿no? Para que la sociedad los pueda usar. Y también me parece eso una muy buena opción, ¿no? A mí no me disgusta tanto, pero como dice Marta, hay distritos como Miraflor, perdón, como San Isidro, como La Molina, también que restringe de alguna u otra manera las alturas muy grandes, ¿no? No, sí, yo creo que Lima debe densificarse. Yo soy partidaria en determinados lugares de que tiene que haber una densificación y que no siga viniendo gente a la ciudad de Lima porque no puede absorber más millones de población. Pero sí debería en determinadas zonas redensificarse y ganar en más espacios libres, por ejemplo. Pero claro, la densificación implica que tienes que crear un sistema de infraestructura de saneamiento adecuada, cosa que a día de hoy no existe. Se está pasando de edificios de 2 plantas a 20 plantas sin crear el saneamiento necesario, ese tipo de cosas. Y sin crear más espacios verdes. Simplemente densificar hacia arriba. Hay el negocio, por un lado, del que compra y invierte y quiere sacar la mayor rentabilidad posible, lo cual es legítimo, ¿no? Pero el, el, el aforismo de que mi derecho termina donde comienza el del demás, de los demás, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, Antonio, que es miembro de este grupo, que ya no ha podido venir, decía, yo vivía en una zona de viviendas unifamiliar y me han hecho alrededor de mi casa una serie de edificios. Entonces, donde yo podía estacionar antes el carro, donde se podía salir a caminar, ahora veo que no hay un sitio donde estacionar, que hay una congestión de carros que entran y salen. Y entonces yo compré, no exactamente lo dice así, pero más o menos lo que transmite es de que él cuando fue a vivir ahí tenía unas condiciones y ahora esas condiciones se las han cambiado. Pero también él reconoce obviamente que hay la necesidad o la conveniencia de mucha gente que necesita de la vivienda. Entonces yo creo que lo que decía Marta en algún momento, o sea, las autoridades deben regular mejor esto. No prohibir, pero sí regular y ver cuáles son los límites. Porque si en San Isidro se promueve que hayan plantas, edificios de 5 a 10 plantas, por ejemplo, la gente no hace mucho problema. Pero si ya te ponen una torre de 20 pisos al costado, donde van a salir a las 8 de la mañana 400 carros, y que no solamente va a ser la bulla, la congestión, etcétera, etcétera, entonces obviamente tú te opones, ¿no? Eh, entonces yo creo que hay un tema de eso, ¿no? De regular. Y un caso en contrario que también vale la pena mencionar
no sé, alguno de ustedes estaba trabajando en lo de Pachacamac, me parece Pachacamac Lurín. Yo hice el plan de Lurín el año 2000, en el 98 y después en el 2012, ¿no? Se actualizó, ¿no? Y en el distrito de Lurín hay una zona que se llama Los Huertos de Lurín, que es una zona que tiene lotes de 5.000 metros cuadrados. Pero la zonificación dice que solamente puede ser vivienda recreativa, quintas, cosas así. Entonces, no puedes rentabilizar tu terreno, por un lado, y tienes un área muy grande y tienes que pagar un impuesto por ahí, tienes que mantenerla, pero quisieras invertir en tu terreno para que haya un equilibrio entre lo que pagas y lo que ganas, ¿no? Pero la zonificación se lo prohíbe. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Está vendiendo a pedazos sus terrenos a talleres mecánicos y entonces están pauperizando la zona. Si tú flexibilizas una norma y dices, muy bien, vamos a dar la posibilidad de que este sitio que se llaman los Huertos de Lurín, que está caracterizado por ser zonas de 5.000 metros, pueden utilizar pues, el 50% de su terreno para hacer vivienda hasta de 5 pisos. Y con eso no solamente van a solucionar una necesidad, una demanda de vivienda, sino van a valorizar su predio y va a haber un equilibrio y se va a rentabilizar esa plusvalía, ¿no? De manera que es como una cosa que yo suelo decir, ¿no? No se trata de prohibir el estacionamiento, se trata de decir dónde sí se puede y en qué horarios o en qué forma se debería estacionar. Hay que dar una solución al estacionamiento. Si Lima y muchos países son ciudades con un parque automotor altísimo, no puedes simplemente prohibir el estacionamiento, tienes que dar soluciones. Y eso es, el urbanismo es eso, dar soluciones. El trabajo que se ha estado haciendo en el taller me hacía pensar, me hizo pensar una reflexión, no sé si la comenté con Antonio o no la llegué a comentar, pero en lugar de hacer planes urbanos, como dice el RADUS, no podíamos hacer como hemos hecho el ejercicio en la maestría de que se vea la problemática, se haga un ensayo general y luego se planteen proyectos emblemáticos para revitalizar zonas, para darle un valor al territorio, ¿no? En lugar de hacer un plan que es una cosa normativa que va a quedar por ahí archivado y más bien hacer inversiones concretas y reales. ¿No sería eso la mejor manera de hacer un plan urbano? Me surge esa pregunta, la dejo ahí nomás. Un poco complicado contestar esa pregunta, ¿no? ¿Podría reformular esa pregunta? O sea, si tuviera a ver, si tendría que dejarla como algo en qué pensar, ¿cómo la reformularía? A ver, yo diría lo siguiente. Primero, el plan urbano, los planes urbanos como se hacen actualmente, hacen un copioso, eh, una copiosa recolección de datos, un diagnóstico muy copioso, ¿no? Y se invierte alrededor del 70% del tiempo y del presupuesto en hacer ese diagnóstico. Luego se hace el plan, lo que se quiere, la visión, misión y toda esta parafernalia del planeamiento estratégico, ¿no? Y se plantean proyectos finalmente, 10, 20, 100, 200 proyectos que seguramente se pueden ejecutar a lo largo de unos 20 años de gestión municipal, si es que se tuviera el presupuesto, ¿no? Y eso, en mi opinión, tiene muy poco valor. Y encima, toda esa información que se ha recolectado en el diagnóstico se utiliza muy poco en la propuesta. Entonces, ¿por qué seguimos aplicando un modelo? Y cuando al comienzo preguntaste si los planes urbanos están bien planteados, me dijiste algo. Yo diría que el modelo de planeamiento es eficiente, o al contrario, superlativo, porque se invierte mucho tiempo en hacer documentos muy académicos, muy planes libro, todo un diagnóstico, toda una fundamentación, 400 páginas de un libro. Alguna vez alguien me dijo que el plan de Lima tenía 3.000 páginas, yo no las he verificado, pero ¿qué haces con un documento tan extenso que nadie va a leer y no te sirve realmente para impulsar el desarrollo, ¿no? Entonces, yo pienso que el plan,
si no se cambian las leyes del plan, yo preferiría que se identifiquen las principales necesidades, que se haga un diagnóstico sumario, rápido, de los principales problemas, y se planteen algunos proyectos que pudieran revitalizar el territorio, ¿no? Esa es un poco la reformulación de la pregunta. Habida cuenta de que los planes son complicados, son extensos, son costosos, y que no solucionan el problema, la pregunta sería, ¿no sería mejor plantear unos cuantos proyectos y priorizarlos inclusive de manera participativa para que se invierta en eso, nada más, y no hacer tanto planeamiento normativo, ¿no? Que el ancho de la pista, que la avenida, que después no se ejecuta porque además está invadida, en fin. No sé si me explico, ¿no? Entre la realidad y el plan hay una gran diferencia, ¿no? Claro, pareciera que, bueno, aquí en Perú planificar es algo que no le gusta a mucha gente, ¿no? Y yo opino que sí, a responder a su pregunta, yo creo que sí deberían priorizarse ciertos proyectos, pero quisiera añadir algo más. Muchas veces los proyectos son no solamente proyectos materiales ni de cuestión académica, muchas veces son digamos, obras babilónicas, ¿no? Son obras simbólicas de los alcaldes de paso y de turno, ¿no? De alguna u otra manera, así demuestran su poder los alcaldes, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo X, el tren de Alan García. Podemos hablar de este puente que se está haciendo este puente innecesario que se está haciendo entre Miraflores y Barranco, ¿no? Es una forma de decir, llegué yo y ya puse, ¿no? Ya puse mi obra, ya puse ahí mi obelisco para que todo el mundo vea, claro, ya puse mi placa como lo hacía Castañeda, por ejemplo, ¿no? O distintos alcaldes, como hay alcaldes en provincia que también quieren que en todas las obras hayan unas estatuas de lo que se les imagina, ¿no? De ciertos personajes pintorescos, y eso termina siendo simbólico, ¿no? Yo creo que ahí la pregunta que usted formula, es que quién da prioridad a qué proyectos y a qué proyectos da prioridad. Porque si yo le digo a un alcalde, tienes 12 proyectos, que tienes que darle, de los 300 proyectos que tienes, pero tienes estos 12 que tienes que darle prioridad, ¿quién hace que el alcalde lo cumpla? El alcalde se puede sacar un tren como el Rafael López Aliaga del bolsillo y decir, mira, ni los 300 ni los 12 prioritarios que tú me propones, sino yo vengo aquí con mi tren y se acabó, ¿no? Este va a ser mi símbolo y punto. ¿Quién hace? Sería otra pregunta buena, ¿quién haría que eso se respete? Sí, ese es un tema bastante importante, me parece, porque los planes, de acuerdo a la norma que son aprobados por ordenanza, tienen rango de ley. Por lo tanto, incumplir un plan significa violar una ley. Y no pasa nada cuando se incumple un plan. Ahí tenemos un primer problema. La gente todavía no entiende, ni las propias autoridades, ni la justicia, ni la policía, ni la Contraloría, han tomado conciencia de que el incumplir los mandatos de un plan es incumplir la ley, ¿no? Para empezar. Pero por otro lado, sí debería haber mecanismos para que si un alcalde no cumple, o sea, los CCL, los consejos de coordinación local, ¿no? Que se supone que son una suerte de veeduría, de mecanismo de control, de priorización, etcétera, pero no pasa nada, y hacen sus informes y finalmente, digamos, repito, no pasa nada. Entonces, ¿qué se podría hacer, qué se debería hacer? Es revisar las normas, ver aquellas que realmente valen la pena en ese sentido, y reformular el tema del presupuesto participativo, porque hoy día el presupuesto participativo se ha convertido en una repartija de los recursos, y que al final
como tú dices, viene el alcalde y hace lo que mejor le parece. Esto, eh, yo creo que ahí se necesita un tema de educación ciudadana, ¿no? Decirle a la población y utilizar los medios que lamentablemente no quieren cumplir su rol de medios de comunicación si no se han convertido en negocios. Entonces, tú no contratas, no pagas un aviso, si no pagas, no te sacan nada. Eh, Creo que lo hemos hecho con Roberto Claros. Alguna vez hemos hecho un evento para periodistas, ¿no? Para explicarles lo que era descentralización y todo esto. Bueno, al día siguiente, en ningún medio de todos los periodistas que habían asistido al evento había ni una pequeña notita del evento en el que habían participado. Entonces, si los periodistas no rebotan eso, entonces ¿quién lo va a hacer? Y por otro lado, en un evento que hice en Chiclayo, le pregunté a un periodista cuánto me costaría hacer una suerte de publicidad, como le dicen, ¿no? O sea, hasta que saque una nota resaltando a INICAM ahí en Chiclayo, ¿no? Entonces me dijo una cantidad que me pareció exorbitante. Le dije, no, disculpa, yo no tenía idea que esto costaba tan caro, yo no puedo pagar esto. La institución no puede pagarlo, lo pagaría yo de mi bolsillo, porque la institución no puede gastar fondos de la cooperación internacional en una nota de este tipo, ¿no? Y al día siguiente salió en primera plana una noticia que decía INICAM, institución corrupta, que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? ¿Para qué? Para obligarme a que lo contrate para limpiar eso, ¿no? Al final yo dije, ¿sabes qué? Esa noticia no me va a afectar y simplemente la ignoré. Pero te das cuenta, entonces hasta te chantajean para, para que tú pongas, o sea, que les contrates y puedan tener ingresos. Al final, los medios de comunicación que debieran ser los baluartes en este tema del desarrollo, no cumplen ningún rol positivo, al contrario, son muchos de ellos, o algunos, quizás no sé cuántos, pero son algo así como centros de delincuencia, digamos, ¿no? Sí, definitivamente parte mucho de lo que pide la sociedad, ¿no? De lo que quiere culturizarse de alguna u otra manera la sociedad y mejorar la sociedad, ¿no? De lo que exige, porque la sociedad exige también esa información, ¿no? Ese medio de busquen las noticias, la cosa nueva, la cosa fácil, ¿no? Este tipo de proyectos que de alguna u otra manera se quieren hacer no son tan bien recibidos porque toman tiempo, ¿no? Y eso también es un punto complicado, ¿no? Que 3 o 4 alcaldes consecutivos terminen una obra es muy complicado, ¿no? Que uno termine la obra del otro y por los réditos políticos, por los réditos publicitarios, termina siendo, pues, ¿no? Una suerte de negación, ¿no? Viene el nuevo alcalde y se niega a hacer las nuevas obras. Obviamente. Pero debería haber más difusión. Esperemos que también con estos videos pueda haber más difusión del urbanismo, ¿no? Y que en el futuro las universidades ya exista también un colegio de urbanistas, que haya un poco más de conversatorio sobre este tema, porque ahorita estamos enfrascados en la arquitectura y el urbanismo en mucha comercialización y en mucho tecnicismo, ¿no? Pareciera que los arquitectos se gradúan solamente para ser técnicos, ¿no? Y no tanto para resolver las cosas. Hemos debido invitar a Gladys a este evento también para que... Sí, 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 sí. Pero sí, efectivamente, habría que trabajar en ese sentido de que la gente se interese, porque digamos, el sistema se ha corrompido de tal manera que hoy día la gente vive pendiente de lo que le llaman los fake news, ¿no? Y la gente consume y lee los chismes y lo que dicen, y claro, como la cultura es de qué se trata para oponerme, eso se saca a los medios inmediatamente, se critica todo, y la gente lee eso. Yo puedo criticar eso porque yo no leo periódicos, yo no leo noticieros, no veo televisión, porque sencillamente todo eso es una falacia, ¿no? Entonces,
Pero la mayor parte de la gente sí consume ese tipo de noticias que no ayudan al país, ¿no? Y eso deberíamos trabajar. Me preguntabas cuál podría ser mi hoja de ruta. Yo creo que esa debería ser una hoja de ruta antes que la del tema desarrollo agrario, ¿no? De educar a la sociedad a que la gente entienda el tema. Sí, claro, pero igual tener urbanistas, arquitectos graduados que digan, que aboguen un poco por la ingeniería, la ciencia y la arquitectura, algunas veces es visto como si fuesen magos, ¿no? Como si fuesen una especie rara, como si fuesen alienígenas, ¿no? Eh, yo creo que esto, la cultura cívica debería iniciarse no solo desde la universidad, yo creo que debería iniciarse desde el mismo colegio. No sé cómo se vive esto en... A veces hemos discutido en algún momento con Marta sobre este tema, ¿no? Ella me comentaba que por una cuestión de lógica había una necesidad cívica de conocer las normas cívicas en otros países, ¿no? Como por ejemplo en España, y acá en Perú no había, que no somos muy conocidos Y a ver, por esta cultura. yo creo que eso no ya desde el colegio, desde la propia casa, ya en primer lugar. Y yo creo que Claro. el Perú está sufriendo ahora mucho lo que durante décadas ha evitado: educar bien a su población, no educarla, no adoctrinarla, sino darle una buena educación. Y eso ahora lo están sufriendo. Sí, bueno. Sí. Cada Sí, vez se abren más dimensiones del Lo que problema, ¿no? decía, de nada vale crear un buen urbanismo, si yo creo que a día de hoy, también incluso en España, o en Europa, muchos urbanistas no tienen esa componente social que es necesario para todo urbanista, para todo arquitecto. Porque la ciudad es el espacio de todos, es el espacio público. O sea, sin ese carácter social no puedes ser arquitecto. Y después lo que comentaba, no se puede implementar una visión de país, ya sea la agricultura, que yo creo que sí puede ir por ahí, el turismo también será muy importante en Perú, si no hay una educación ciudadana que diga no a la corrupción. Creo que probablemente, si tuviera que elegir uno de los males del Perú, es la corrupción. Porque si no tienes la palabra de alguien, la fiabilidad de las autoridades, no tienes nada. No te va a funcionar ninguna visión de país, porque todo se viene abajo. claro. O sea, lo principal es la educación. Sí, yo creo que sí, la educación, pero sobre todo creo que ambas cosas, Educación entendida como valores, ¿eh? así es, porque la otra es instrucción nomás. Sí. Me has hecho recordar, estuve en una convención en Valparaíso, en Chile, hace bastantes años, y se invitó, el tema era descentralización de la educación en América Latina, ¿no? Entonces se invitó de cada país a un representante de la sociedad civil y a un representante del Estado. Entonces yo fui por descentralización de la sociedad en el Perú, de la educación en el Perú, y por Perú fue un funcionario del Ministerio de Educación, que además me acuerdo de él por su apellido, Ricardo Morea Odría, ¿no? El hermano del candidato, ¿no? Y entonces la ministra de Educación que participaba en el evento, que dicho sea de paso era la precandidata junto con Bachelet a ser candidata por Chile, ¿no? O sea, todavía no se había definido quién iba a ser la candidata. Estoy hablando del 2004, por ahí, ¿no? Pero cada vez que hablaban de estadísticas, mostraban al Perú en segundo lugar, pero empezando por abajo, ¿no? Este, y, pero lo peor de todo no es que no lo miraban a Odría, me miraban a mí. ¿Por qué me miran a mí si yo no soy el Estado? ¿No? Yo soy, más bien al contrario, el sector privado. ¿No? Y entonces, en un momento en que la ministra de Educación de Chile presenta unas estadísticas sobre el desarrollo educativo de Chile, ¿no? Y entonces yo que estaba bastante picón, porque lo ponía pues al Perú muy mal, le digo, disculpe ministra, pero usted no puede decir que Chile tiene buena educación, porque se había puesto en primer lugar y después a Costa Rica, ¿no? Usted no puede decir que Chile tiene un buen nivel de educación. Entonces la ministra se puso colorada, después verde, después azul, así que aguantó la cola y me dijo, bueno, usted tendrá cómo sustentar después de todo lo que ha visto, sustentar lo que me acaba de decir.
Entonces yo le dije, sí, porque lo que usted está mostrando en ese cuadro son aspectos de instrucción, no son de educación. Yo no veo valores en sus sílabos, en su plan de gobierno, no veo ningún valor, veo matemática, física, química, todos esos temas de instrucción. Y finalmente tuvo que reconocer pues, y aceptar que tenía yo razón, ¿no? Pero después me volví a tirar las estadísticas donde Perú estaba muy mal. Entonces, pues, todavía seguimos pensando que educación es eso, ¿no? Y pues, de repente hablan de que en el Perú ya nos enseña educación cívica, pero educación cívica, y no porque no sea importante, pero solo nos enseñaban pues los valores patrios, la bandera, el escudo, la escarapela, el himno nacional, y no es que eso no sea importante, pero creo que también hay otras cosas como la moral, la ética, eh, la familia y una serie de valores que yo me declaro admirador de Confucio, porque Confucio decía eso, ¿no? Que los valores de Confucio eran, en primer lugar, la familia, en segundo lugar era el servidor público, no me acuerdo cuáles eran, pero eran así. Entonces él ponía en primer lugar la honestidad, el valor, la familia, y donde los jóvenes eran responsables de mantener a los viejos y los viejos eran responsables de transmitir su sabiduría a los jóvenes, ¿no? Entonces, no que acá apenas tenemos la posibilidad pasamos a nuestras personas mayores, las mandamos al asilo y si podemos le quitamos la propiedad, ¿no? No, allá es al revés. Entonces el tema de los valores sí está muy claro en China y eso lo defendía Confucio. Estamos hablando de hace 2500 años, ¿no? De manera que lo que necesitamos es eso, de un desarrollo de valores para empezar a constituirnos como nación, como país, ¿no? Doctor Roberto, no le he escuchado en toda la noche. ¿Estará por ahí? Ha dejado su foto y se ha ido, ¿no? Sí, al parecer. No se ha acordado de mis clases. Bueno. Bueno, Yo yo creo creo que que está ya, la reunión, pero yo creo que también ya estarán cansados. Creo que podemos ir terminando ya. sí, yo creo que ya se cumplió un tiempo. Muchas gracias, arquitecto, por la exposición inicial, Marta, por tu presencia y Anina también. No sé si Roberto estará por ahí, pero hay que seguir con estas conversaciones, con estos debates, ¿no? Para que la gente pueda conocer un poco más sobre el urbanismo, ¿no? Que es algo que nos falta bastante. Por eso será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego con todo. Ok, hasta luego.